Hola, soy la doctora Elianis Gutiérrez, médico general y formo parte de la red médica de Wortix. Hoy estamos acá para iniciar el live sobre hipertensión. Para eso tenemos como invitado especial al doctor Rodolfo Rojas, quien es médico cirujano graduado de la especialidad de cardiología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente secretario de Acción Científica de la Sociedad Peruana y Cardiología, con más de 25 años de experiencia atendiendo a los pacientes con hipertensión y, por supuesto, también forma parte del staff de Wortix. Bienvenido, doctor. Bien, gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación para este intercambio de conocimientos muy agradecido. Para dar inicio, comenzaremos respondiendo breves preguntas de la audiencia que ha dejado a través de los comentarios y mensajes directos. Comenzamos con la primera pregunta. Georgina Vélez: cuando tomo la tensión me asusto y se me sube un poco más. ¿Eso es normal? Bueno, las dos cosas son normales. Tomarse la presión es normal. Está bien tomarse la presión, porque es la única forma realmente de saber si uno es hipertenso o no. Y asustarse también está bien, porque el miedo no es tonto. El miedo es un sentimiento, es una emoción que nos ayuda a protegernos, al punto que no nos limite. Es bien interesante lo que dice, ella tiene miedo, pero sin embargo se toma la presión y puede constatar si aparte de tener miedo está enferma. Entonces, lo cierto es que el temor es normal y es una buena disciplina tomarse la presión. O sea, tener un temor reverente, pero que no nos incapacite para nosotros poder hacer una buena autoevaluación de nuestra salud. Eso es importantísimo. Y sí, claro, no es lo usual, no es lo ideal que uno mismo se tome la presión. Salvo que uno sea muy solitario. ¿Por qué? Porque para tomarse la presión se requieren algunos requisitos. Uno de los requisitos es estar relajado. Y si yo mismo me estoy tomando la presión, pues que es lógico que yo no esté relajado, porque precisamente el propio hecho de tomarme la presión y saber que puede estar alta me pone tenso. Entonces, lo ideal es que otra persona sea quien le tome la presión y la persona solamente digamos, esté en la mejor disposición para que le tomen la presión y se hagan hasta tres controles, de tal manera que luego se saca un promedio de esos tres controles y uno puede saber si es hipertenso o no. Entonces, ahora, si uno es una persona que vive absolutamente sola, que no tiene otra persona que le tome la presión, entonces hay que tratar de serenarse antes, de estar claro de que esto es una medida que va a ayudar a su salud, o sea, hacerse una propia terapia de tranquilidad para que la presión no se altere con el control de la presión. Sí. Cierto, doctor. Seguimos con la próxima pregunta de Sonia Acevedo. Y es la siguiente: ¿hay pacientes hipertensos que se han recuperado de COVID-19? Sí, de hecho, gracias a Dios, la gran mayoría se recuperan de COVID-19. Es que hay hipertensos y hay hipertensos. Digamos, la hipertensión tiene un espectro de grises que va desde el blanco a un poquito oscuro hasta un oscuro bien oscuro. Digamos, dentro de ese espectro están las personas que tienen tratamiento y las personas que no tienen tratamiento. Entonces, las personas tratadas tienen un menor riesgo de desarrollar complicaciones asociadas al COVID con hipertensión. De tal manera de que lo ideal es que la persona tenga tratamiento para la presión y no esté la presión descontrolada durante la infección. Sí, de hecho, la gran mayoría se recupera, pero también hay de los otros, también hay de los cuales, en los cuales la hipertensión ha generado un proceso, ha desencadenado una situación difícil de manejar y que lamentablemente son pacientes que se pierden. O sea, digamos, aquí hay una cuestión de docencia. El paciente, todos podemos infectarnos. Ningún ser humano tiene inmunidad para el COVID. Nadie puede no infectarse.
De hecho, probablemente muchos de nosotros en algún momento nos infectaremos. Lo cierto es estar mejor preparados para ese momento. Digamos, si para ese momento la presión está controlada, el sobrepeso está controlado, la diabetes está controlada, y bueno, sí, siempre uno puede tener una mala suerte, pero también uno puede jugar con las cartas a su favor. O sea, digamos, tratar de controlar todo lo que se pueda controlar para que si esa infección se produce, estar en la mejor situación para confrontar ese problema. Así es, doctor, estar bien preparado. La siguiente pregunta la realiza Claudia Vegaso y dice así, bueno, creo que son varias preguntas en una. Dice, ¿cómo saber si uno es hipertenso y qué origina ello? Y si ya lo ¿es de por vida o tiene cura? Bueno, la única forma de saber si uno es hipertenso es controlándose la presión con regularidad. Esa es la forma de saber por qué, porque la hipertensión es una enfermedad asintomática. Y siendo asintomática, no hay muchos signos ni síntomas que nos indiquen que en ese momento empiece la enfermedad. Lamentablemente, la hipertensión cuando da síntomas es cuando ya ha comprometido algún órgano y esa falla o ese daño en ese órgano es el que produce los síntomas. De tal manera que la hipertensión por sí misma no da mayores síntomas, y si tiene, pero hay una cosa que es bien importante, dice, tengo como un zumbido de oídos, tengo como un dolor de cabeza, me voy a... Si realmente, si usted tiene la intuición, si solamente tiene la sospecha de que podría eso asociarse a la hipertensión, tómese la presión. Si hay 14 personas en una sala y uno dice, yo creo que puedo ser hipertenso, ese se debe tomar la presión. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque hay veces el cuerpo da señales y cada quien conoce su cuerpo y da señales que por ahí no pueden ser registradas exactamente como síntomas, sino son básicamente como intuiciones. Si usted tiene la intuición de que alguna de esas molestias extrañas que siente pudieran ser asociadas a la hipertensión, haga que se la tomen. Hágase un control de hipertensión arterial, cómprese un dispositivo, cómprese un buen tensiómetro. ¿Me explico? O sea, ante la duda es preferible una evaluación seria de la presión arterial que quedarse en eso, será, no será, pues no hay que esperar a que ya sea una complicación. Ante la menor sospecha de que pudiera alguno de sus múltiples síntomas corresponder a hipertensión, tómese la presión y ya está, y va a salir de la duda. Ahora, la siguiente parte de la pregunta, ¿cuál era, Elian? La siguiente parte decía que si es diagnosticada como hipertensa, ¿esta hipertensión era de por vida o es una enfermedad curable? La hipertensión es un problema asociado a una forma de responder de nuestros vasos, de nuestras arterias, a determinadas circunstancias. Si esa circunstancia desapareciera la presión, pero muchas veces la hipertensión, la más de las veces, está ligada a causas desconocidas o ligadas también a la propia naturaleza, a causas genéticas, a la edad, a la forma de vivir, al dónde se vive, porque está bien claro que, por ejemplo, el smog produce elevación de la presión arterial. Entonces, la más de las veces la presión requiere un tratamiento de por vida, sin que quiera decir necesariamente que este tratamiento de por vida sea farmacológico, o sea, que tenga que tomar pastillas. Puede circunscribirse a bajar de peso, a no comer sal en exceso, a no comer chatarra, a hacer ejercicio, a tener una vida más relajada y no vivir compitiendo con todo y con todos. Entonces, implica un cambio de actitud, implica un cambio de vida. O sea, la hipertensión es una cosa, sáquense de la cabeza que la hipertensión se cura con pastillas nada más, no es así. Ni las pastillas curan todo, o sea, es un grupo de acciones que sumadas, que todas juntas nos hacen protegerlo. Un ejemplo que es muy simple, por ejemplo, ahora dice, lávese las manos, distancia social, me explico, cúbrase la cara con mascarilla. Entonces,
Si yo solo me lavo las manos, no hago nada. ¿Me explico? Porque ando con mi cara descubierta. Y si yo ando pegado a todos, tampoco hago nada. Entonces, esas medidas de protección sirven en la medida de que las uses todas al mismo tiempo. Igualmente, las medidas para controlar la hipertensión sirven en la medida en que se usen todas al mismo tiempo. ¿Me explico? Claro, por supuesto, de nada sirve estar medicado con un antihipertensivo si no vas a cumplir todas las normas que tiene para poder llevar una mejor calidad de vida y mejorar, como estábamos comentando antes del live, pues hay personas que pueden sobrellevar la enfermedad siendo completamente normales, llevando un buen estilo de vida, alimentándose de forma saludable, haciendo ejercicios, entre otras cosas, ¿no? Puede ser un paciente normal, común, hasta llegar a muchísimos años más de haber sido diagnosticado. Bueno, la gran mayoría de personas, gracias a Dios, viven mucho tiempo con la hipertensión puesta. Y sin tener, y haciendo una vida productiva y sana, ¿sí? Así es, seguimos con la próxima pregunta, doctor, y es de María Álvarez. Dice así: tengo hipertensión, tomo enalapril de 10 miligramos hace 15 años. ¿Cómo me afecta en los riñones? ¿Cómo le afecta la hipertensión? Aquí habría que establecer ella piensa que el enalapril le hace daño o la hipertensión. Mire, si está tomando enalapril, si usted no tiene ningún daño renal a las dosis que lo toma, la probabilidad es que el enalapril no le produce ningún problema. Ahora, si usted no toma el enalapril porque cree que le hace daño, la hipertensión sí, casi seguro y sin duda le va a dañar su riñón. Ok. La siguiente pregunta es de Cel Sat y dice: si la tensión tomada varía de un día al otro, ¿eso es normal? Es absolutamente normal. La presión normal, o sea, mire, el día que la presión sea siempre la misma es que está muerto. ¿Me entiendes? Las piedras nomás tienen la misma, me explico, porque nosotros somos organismos vivientes, nos emocionamos, vivimos, nos enamoramos, dormimos, nos estresamos, nos relajamos, comemos. Entonces la presión todo el tiempo está cambiando. ¿Por qué? Porque nosotros somos un organismo viviente y es un proceso de adaptación constante al medio, y no solo al medio externo, sino a lo que transcurre dentro de nuestra cabeza. ¿Me explico? Entonces la presión se va modulando para que nuestro organismo se mantenga dentro de una estabilidad, para que siempre la cantidad de sangre que fluya al cerebro, que fluya a nuestro cuerpo sea la misma. O sea, digamos, la presión se va adaptando a las diferentes situaciones que nos expone la vida. Entonces, digamos, si tiene una presión plana, Casi imposible. Es imposible, ¿no? Imposible, sí, cierto. Además, por todo el estrés que nos sometemos al día a día, ¿no? También varía, por supuesto. Como te digo, hay un medio externo y hay un medio interno. Ahora, de alguna manera nos ha devuelto este problema, esta epidemia, nos ha devuelto a vivir un poco hacia adentro de nuestras casas, de nosotros mismos, y entonces uno empieza a ver con más claridad su mundo interior. Y ese mundo interior también aflora. Entonces, ahora se nota más que existe un mundo interior, porque cuando uno vive así muy, muy hacia afuera, por ahí ignora el mundo interior, pero ahora, entonces, pero siempre estuvo allí, no es que ahora apareció porque hay una pandemia, ¿me explico? Sino que siempre estuvo ahí y siempre estará allí mientras estén vivos. Entonces, hay que hacerle un poco más de caso, hay que vivir en eso, ¿sí? Ese es un punto bien importante. Seguimos con la próxima pregunta y es de Fidel. Dice así: ¿cuáles son los síntomas leves y más graves de los pacientes hipertensos? ¿Cómo? No entendí la pregunta. ¿Cuáles son los síntomas leves y más graves de los pacientes hipertensos? El más grave de todos es que no tiene síntomas. La hipertensión es una enfermedad sintomática.
El síntoma es la mejor ayuda que tiene el paciente, porque el síntoma va a permitir que se haga el diagnóstico. Por ejemplo, si usted se golpea contra una piedra el pie, no va a dejar, ya no va a insistir en seguirse golpeando el pie. ¿Me explico? Entonces, pero si usted golpeara una piedra con su pie, de hecho pasa en las personas que pierden la sensibilidad, puede seguirse golpeando una y otra vez hasta que su pie se destruya sin sentir nada. ¿Me explico? Y ese es el problema de la hipertensión. El peor síntoma de la hipertensión es que es asintomática. Luego también existen los síntomas de todos los daños que puede producir la hipertensión cuando esta hipertensión asintomática se deja estar y evoluciona. Puede dañarle los ojos, los riñones, es decir, no hay órgano que no pueda dañar la hipertensión porque hay vasculatura en todo el cuerpo. Ahora, si lo que quiere es asustarse más, pues todo lo que se imagina que puede dañar, la hipertensión lo daña. ¿Y cuál es el menor síntoma que puede tener la hipertensión? Pues ninguno, porque precisamente es asintomática. Ok, seguimos con la próxima pregunta de Rosmary. Dice, según los protocolos para atacar el COVID, es la acitromicina, pero cuando se trata de personas mayores que padecen de hipertensión, indican tomar algo en lugar de acitromicina, que es la amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Puede aclararnos por qué? La verdad es que hay un lenguaje de guerra, de conflicto armado, porque probablemente hemos estado más preparados para pensar en guerras y en dañarnos los unos a los otros que para pensar en epidemias. Y este lenguaje, usando términos asociados a la guerra, no es beneficioso. No es beneficioso porque si hay alguna manera de enfrentar precisamente esta pandemia, es basándose en la solidaridad humana y en el amor. Es protegiéndonos los unos a los otros. Entonces, para atacar al COVID es una broma. Que al COVID no lo pueden atacar. ¿Me entiendes? Eso es un chiste malo. ¿Me entiendes? ¿Qué pueden atacar ¿Cómo se puede atacar al COVID? Eso no existe. El COVID es un virus, una partícula elemental, de lo cual lo más que uno puede hacer es tratar de protegerse de esa infección y de alguna manera sobrellevarla. No hay forma de atacar al virus, porque en los próximos años saldrá otra versión del virus, y el virus de hace 10 minutos no es el virus de ahora, porque el tiempo pasa diferente para los virus que para los humanos. En lo que pasa unas horas, ya los virus han tenido generaciones de generaciones, mutan muy rápidamente. Entonces, sáquense la cabeza eso de atacar el virus, esas confrontaciones, esas ideas. Eso es para las guerras entre humanos que se quieren. No, esta guerra, no es una guerra, esto es una epidemia y solo vamos a salir bien librados basándonos en la solidaridad entre humanos, protegiéndonos los unos a los otros. Eso debe quedar meridianamente claro. Ahora, ¿qué efecto tiene la acitromicina? Nadie ha probado ningún efecto de la acitromicina de ningún antibiótico contra el virus COVID-19. No existe. ¿Por qué? Porque esos antibióticos están diseñados para atacar otro tipo de gérmenes, que son las bacterias, y se utilizan para las infecciones que podrían agregarse, ¿no?, durante el proceso de convalecencia o durante la infección. Como uno se debilita, o la persona se debilita, entonces se puede agregar una infección agregada y para eso se pueden utilizar. Pero en realidad, ninguno de esos medicamentos, y no hay hasta ahora algunos retrovirales que se están ensayando, hay muchísimos, hay más de 100 ensayos con medicamentos antivirales que se están ensayando, algunos podrían funcionar, unos más avanzados que otros, pero definitivamente no son ni la acitromicina, ni la amoxicilina, ni el ácido clavulánico. Eso se utiliza para las infecciones sobreagregadas. Bueno,
lo importante de estar informados, ¿no? Esa mala información que está sucediendo ahorita en el país causa muchas alarmas a las personas y es por esto importante que hagamos este tipo de live para informar a las personas. Seguimos con la próxima pregunta, doctor, y es, ¿las personas hipertensas son un factor de riesgo para el COVID? ¿En qué sentido factor de riesgo? Tira a entender como que es un... Sí, sí son un factor de riesgo. O sea, digamos, no existe la inmunidad en humanos para el COVID. Nadie es inmune. Todos, o sea, digamos, es como que todos tenemos la misma probabilidad de infectarnos. Viejos, jóvenes, niños, bebés, gestantes, todos, todos. Todos tenemos, como decir, un número, ¿no? O sea, todos han comprado un boleto de entrada para el COVID. Todos. Ahora, el punto es que la probabilidad de que se infecten depende a la exposición y al grado de que la persona se proteja, se cuide y cuide de los que ama, a los que ama. Y no solo a los que ama, sino al prójimo también, que el prójimo es el que está cerca, ¿entienden? Entonces, eso es fundamental. Entonces, la segunda parte de la pregunta me decías, repítemela. No, era solamente la pregunta que si es ser hipertensa es un factor de riesgo para el COVID-19. Ahora, por eso te decía, la pregunta es importante, de un lado, para la infección no altera la probabilidad de infectarse, pero una vez que la persona está infectada, el hipertenso tiene más riesgo de morirse. ¿Me explico? De hacer una forma severa de enfermedad o de morir. El hipertenso tiene más probabilidades de morir. De hecho, en casi todas las series, por no decir todas las series, los hipertensos tienen mucha mayor mortalidad, ¿no? Más del doble, en algunos lugares el triple de probabilidades de morir o en ser formas graves de la enfermedad. Sí, señor, eso sí existe. Los hipertensos tienen mayor probabilidad de hacer formas graves de enfermedad y de morir. Sí tienen más probabilidad. Sobre todo, y este es el punto donde tiene sentido nuestra presencia aquí, sobre todo aquellos que no están tratados o que a pesar de estar tratados la hipertensión no está controlada. Si la presión está controlada, las probabilidades de hacer formas severas o de morir se igualan a los que no tienen hipertensión. Ese es el punto central que deberíamos resaltar en esta charla. Ok, continúo con Catherine Castro y su pregunta dice, ¿qué medicamentos causan hipertensión arterial? Bueno, es que hay muchos como le digo, las naturalezas son totalmente diferentes, pero hay medicamentos en que está muy probado. De hecho, los corticoides causan elevación de la presión arterial, ¿no? Y, por ejemplo, en muchos lugares hay gente que, por ejemplo, se está automedicando y, no sé, por ejemplo, los corticoides producen elevación de la presión arterial, eso está más que probado. Medicamentos para la depresión, por ejemplo, ¿no? Fluoxetina, todos los medicamentos asociados a la hipertensión, a la depresión o a los medicamentos psicotrópicos también producen elevación de la presión arterial y trastornos como arritmias, etc. El paracetamol, cuando se usa en dosis muy altas, también produce hipertensión arterial. Es decir que, pero también depende mucho de la naturaleza, ¿no? Digamos, hay muchísimos medicamentos, entonces, por eso es que es un médico, primero le hace una historia clínica, evalúa qué otros medicamentos tiene, qué otras patologías tiene, qué alergias tiene, qué efectos, y cuando es que alguna vez tomé tal cosa y me ronché, todo eso, que parecen preguntas, dice, pero si yo lo que quiero es que me trate la presión, porque la gente siempre muy apurada, siempre está apurada, ¿no? Ahora no hay nada que hacer, pero igualito está apurada, entonces, el punto es, toda esa conversación larga, medio aburrida, ¿no? Es precisamente para encontrar a detalle cuál es el mejor medicamento que le hace a determinada persona, ¿no? ¿Cuál es el que le hace mejor? Gracias por acotar eso, doctor. Otro medicamento que se usa masivamente son los medicamentos, los antigripales. Muchos de ellos tienen fenilefrina,
que es una droga potente, Cafeína. ¿no? Que son drogas que de por sí se utilizan ya con el fin de elevar la presión, ¿no? Bien, qué bueno que aclaró eso, doctor. Seguimos con la próxima pregunta y es, tengo una presión variable, en la mañana es de 138,65 y después del desayuno es de 110,60. ¿Por qué se debe eso? Bueno, creo que la persona, creo que es muy minucioso, ¿no? Hay un componente obsesivo en su personalidad, ¿no? O sea, digamos, son pocas las personas que se toman una presión antes y después toman el desayuno, digamos que hay que, digamos, alguna idea tiene, ¿no? Porque, digamos, ¿cuántas veces usted ha tomado de todos nosotros, cuántas veces nos hemos tomado antes y después del desayuno? O sea, digamos, ahí pareciera que falta un dato, ¿no? O a la persona le han dicho que es hipertenso, o algo falta, ¿no? Porque es tan importante, como te decía hace un rato, lo que se dice como lo que no se dice, ¿no? Digamos, no es usual que uno se tome antes y después del desayuno, igual que me tomo antes y después de bañarme, ¿no? Me explico, por alguna razón es. Entonces, claro, la presión es variable, digamos, si normalmente uno se toma antes del desayuno la presión, el desayuno puede bajar después porque se produce todo el proceso de digestión. Y en el proceso de digestión, o subir o bajar, hay vasodilatación, hay una serie de factores, o por ahí, y una vez que come se siente más relajado. O sea, hay una enorme cantidad de variables. Pero, como te digo, me deja pensando por qué alguien se toma la presión antes y después de desayunar. Este, no sé, interesante, interesante. Pero lo cierto es que la presión varía siempre. Sí, ahora ellos tienen que aclararnos esa duda a nosotros, porque justamente de esa manera. Seguimos con la pregunta de Yura Pérez y es la siguiente. Mi mamá es hipertensa y diabética. Ha estado presentando muchas taquicardias. ¿A qué se debe esos episodios? Bueno, puede deberse a muchísimos factores. Como les digo, hipertensión, o sea, a ver, hipertensión y diabetes son palabras muy genéricas. Hay hipertensos y hay hipertensos. Hay diabéticos y hay diabéticos, ¿me entienden? Entonces, digamos, ahora, puede ser que la hipertensión sea una hipertensión controlada, una diabetes bastante bien controlada en una persona que hace ejercicio, come dieta y todo lo demás, y por ahí, con toda la situación que estamos viviendo, le da una taquicardia, y eso sería una cosa medio banal. ¿Me explico? Pero podría ser que la señora también tenga una hipertensión muy severa y que tenga una diabetes que está descontrolada y que se le haya dañado o que ya tenga algún problema neuropático cardíaco y que esto, o sea, que se esté alterando las vías de conducción, me explico, o que de otro lado ya haya un problema cardiovascular de fondo. Hipertensión y diabetes se asocian a enfermedad coronaria. Entonces podría haber, no necesariamente quedarse en la hipertensión o en la diabetes, sino que podría haber una tercera variable, que existe una tercera patología como enfermedad coronaria, o la diabetes y la diabetes y la hipertensión pueden dañar el riñón, y podría ser que también la alteración en la capacidad de degradar ciertas sustancias tóxicas del riñón se haya alterado y estas sustancias tóxicas acumuladas, ¿no?, nos dieran elevación de la presión arterial. Entonces, como le digo, son detalles que se tienen que esclarecer básicamente haciendo una historia clínica muy detallada, muy minuciosa. Así es, además son dos enfermedades crónicas. Es decir, esto significa que tienes que tener un buen control con tu médico especialista. Un control periódico. Vamos con la siguiente pregunta. Sonia Carrillo pregunta, hola, me detectaron hipertensión hace como medio año. Empecé a tomar losartán, pero no me hacía nada. Me cambiaron el medicamento y ahora estoy tomando Atacam Plus. Pero siento que no me hace nada, sobre todo en las noches. No puedo dormir y siento un zumbido en los oídos muy fuertes. O a veces cuando me pongo boca abajo, escucho mis latidos muy fuertes. ¿Qué puedo tomar? Yo creo que primero debemos entender cuál es la función de este tipo de conversaciones que tenemos con el público.
esto no es una consulta médica. Yo no le podría decir que puede tomar porque, digamos, ya tiene una evaluación por un médico, ya tiene 2 tratamientos, pero lo que sí les puedo decir son respuestas generales, porque el punto es, los medicamentos, primero, para que funcionen, tienen que tomarse. No basta que uno los adquiera, tienen que tomarse como fue indicado por su médico, con regularidad, tiene que hacerse los controles, y lo que les decía al inicio de la charla, no basta solo con el tratamiento farmacológico. Si usted quiere seguir haciendo la misma vida que hacía siempre, sin hacer la comida baja de sal, el ejercicio, bajar de peso, peleándose con todo el mundo, el estrés y todo eso, y quiere seguir siendo la misma persona y que la pastilla milagrosamente le solucione todo, eso no existe. ¿Me entiende? O sea, digamos, si usted tiene una enfermedad, tiene que afrontarla con todos los recursos que usted tiene. ¿Me entiende? Y los recursos que nosotros tenemos para afrontar, para encarar la hipertensión son muchos, pasando por cambiarnos nosotros mismos. Todo cambio en salud tiene que partir de adentro hacia afuera. No espere que el médico le vaya a dar una droga milagrosa. ¿Me explico? Entonces, tiene que ser un compartido entre el médico que le da sus conocimientos, tratando de aportarle para que usted pueda estar mejor, y usted cumpliendo y siguiendo todas las normas higiénico-dietéticas para ayudar. Ahora, de que los medicamentos, lo que hablábamos en antes, por ahí hay medicamentos que le van mejor a una persona y le van menos bien a otra, y así sucesivamente. En realidad, una vez que entramos en este espacio, en esta corredera, es cuestión de ensayar, ir ensayando o agregando o asociando medicaciones, y eso es un trabajo ya más de filigrana que tiene que hacerse en conjunto con el médico. O sea, de repente un solo medicamento, supongamos que ha hecho todo bien, ¿no? Que todo está perfecto y sin embargo la presión sigue subiendo y siente los latidos en su cabeza. Entonces, habría por ahí que ver, uno, si ese medicamento, por ahí encontrar una alternativa, y si no encontrar una alternativa, de repente asociar con otro medicamento. En hipertensión se suele asociar medicamentos que, digamos, que se lleven bien. Digamos, un poeta uruguayo escribía, dice, en la calle, cuando estamos hombro a hombro, somos mucho más que 2, ¿no? O sea, digamos, eso significa, estaba referido a su novia, ¿no? Estaba referido a cuando estamos juntos, tú y yo, hombro a hombro, somos muchos más que 2. Eso todos lo entendemos, ¿no es cierto? Entonces, y sí, hay medicamentos en el tratamiento antihipertensivo que cuando están juntos son mucho más que 2. Porque, o sea, uno compensa las debilidades del otro, uno suplementa lo que el otro tiene, y entonces se obtiene un mejor manejo de la hipertensión arterial. Pero eso es un tratamiento que tiene que hacer el médico tratante que usted elija. Seguimos con la pregunta de Blanca Violeta y dice, soy hipertensa severa y puedo llegar hasta 200. ¿Qué debo hacer? Un poco lo mismo, ¿no? O sea, lo primero es, me parece interesante de que ya ella entiende que es una hipertensa severa. Eso es un gran paso. Es un gran paso porque se ha puesto en la realidad. Sí, pues, si nosotros hacemos todo lo que hay que hacer y tiene esos niveles de presión, es una hipertensa severa. Y entonces lo que hay que hacer es tratar, y a ese nivel de hipertensión severa, ya la probabilidad de daño en lo que se llama órganos blancos, o sea, lo que en el riñón, ojos, es mucho mayor. O sea, digamos, si el peligro cuando la hipertensión moderada está un poquito más lejos, ahora prácticamente lo tiene más cerca, digamos, ¿no? Y lo que no hay que hacer es dar un paso adelante. Yo me acuerdo mucho, había una frase que dice, estamos frente al abismo y daremos un paso adelante. Y bueno, si está frente al abismo y da un paso adelante, se cae. ¿Me explico? Entonces, el punto es no dé ese paso adelante. O sea, digamos, si ya sabe que está en hipertensa severa, entonces
trate de establecer, encontrar un médico que la trate, que le haga una buena historia clínica, ver qué asociaciones le funcionan, hacer todo, tiene que hacer buena letra, así como en el colegio, así bien, subrayar, todo bien bonito. ¿Por qué? Porque su riesgo es mayor de que cualquier otro, y ahora si usted confronta al COVID con una presión de 200, la tiene medio cuadriculada. Entonces este es el momento mejor para tomar las cosas bien en serio. Seguimos con la pregunta de Marcel Ravilo y dice, tengo una duda. ¿Las muertes que hay por COVID-19 son por pacientes hipertensos? Tengo un familiar hipertenso que no quiere salir a la calle por ese temor, y menos ir a una clínica. Bueno, la verdad es que la pone medio sencilla porque en realidad él solo tiene una duda, pero todos los médicos del mundo tenemos muchas dudas con respecto sobre todo a la hipertensión y al COVID. Entonces, hay muchas dudas. Lo cierto es que la hipertensión es un factor de riesgo. Y es un factor de riesgo. Ahora, no todos los que se mueren son hipertensos. Hay gente que no tiene ninguna patología previa e igual se muere. ¿Por qué? Porque depende de no solamente depende de infectarse o no infectarse, sino depende de un concepto que se llama carga viral, ¿no? La carga viral es la cantidad de virus con el cual una persona se infecta. Digamos, no es lo mismo infectarse con un virus que iba caminando por ahí, ¿no? Que infectarse con alguien que le echa pues un chorro de virus, ¿me explico? Entonces la infección es mucho más rápida, mucho más intensa, a esa cantidad. Entonces, por ejemplo, si usted sale a la calle y en la calle no hay nadie y tira su bolsita de basura y se mete, probablemente, aunque se infectara, ¿no? La probabilidad de que la carga viral de la infección va a ser baja, sobre todo si baja con cubierto pues todo, no estamos hablando de que prácticamente baja muy protegido. Pero si usted se va y se mete a un transporte público donde hay 500 personas y de ahí se va al mercado, entonces la carga viral con la que se puede infectar o reinfectar, porque uno se puede infectar más de una vez, entonces va a hacer que la evolución del COVID sea mucho más. Ahora, el señor de la historia, de esta historia, es de la pregunta. De la pregunta, pero no el de la pregunta, porque el de la pregunta, el papá creo que es el que no, o el tío el que no quiere salir, ¿no? Un familiar. Ese que no quiere salir es la prueba viviente de lo que yo les digo. El miedo no es tonto. El hombre sabe que si sale, o la señora sabe que si sale, tiene más probabilidades de infectarse que si mantiene una distancia social, ¿no? Y distancia social significa una distancia física. O sea, significa una distancia física, no significa una distancia emocional, no significa que te olvides de los demás, que los dejes de querer, no, una distancia física, poner una distancia. Entonces, esa persona ha entendido perfectamente el concepto de que su mejor protección es mantener una distancia física y no quiere morir y no quiere salir, porque sabe que las personas de edad y las personas hipertensas tienen mayor riesgo. Pero entonces, lo único que lo podríamos acusar a ese familiar es de ser sensato. No, de tener la razón, así es. De tener la razón, sí. Lo que te aconsejamos, Marcel, es que apoyes al 100% a tu familiar, que él sí tiene la razón definitivamente. Bien, seguimos con preguntas que nos han realizado ahorita mismo en vivo. Una de las preguntas es la siguiente: ¿en qué brazo se debe tomar la tensión arterial? En realidad se debe tomar la tensión arterial en los dos brazos. Habitualmente hay una diferencia de 10 milímetros en un brazo y otro, porque un brazo es generalmente el diestro, tiene más presión, la arteria es más grande que el brazo que uno. El diestro habitualmente tiene más presión en el brazo derecho y menos presión en el izquierdo. Entonces uno lo que tiene que hacer es, lo ideal es tomar presiones en los dos brazos, ¿no? Y hay enfermedades como la aterosclerosis en que un vaso puede estar obstruido, entonces
Lo ideal, si tiene tiempo, disposición, lo ideal es tomar la presión. De hecho, en los consultorios médicos debería tomarse la presión en en los dos brazos. Y tomar la presión más de una vez. Una vez, descansar 5 minutos, otra vez, descansar 5 minutos, otra vez, y de eso sacar un promedio de por lo menos 2 mediciones. Entonces, sí, se debe Así tomar es, los y dos brazos. tomarla también en días diferentes. Sí, es lo ideal. Ahora, si la presión es así, pues claro, si el día de hoy, si uno tiene una presión 140, así medio en el límite, claro, hay que ser más acucioso, pero uno tiene 200, ya con 200 de hipertenso es, me explico. O sea, Sí, claro. hay valores de presión que son tan altos que de por sí hacen el diagnóstico. Ahí sí Así es. no podemos esperar a tener muchos controles para iniciar un tratamiento. Esta pregunta es de suma importancia, doctor. Esto lo preguntan muchísimo en el consultorio. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los remedios naturales que recomienda para bajar la tensión? Para bajar cuál tensión, la presión arterial, dice, La presión arterial, ¿sí? o la tensión de estar tenso. No entendí bien la pregunta. La presión La, arterial. la presión de hipertensos. Bueno, los remedios naturales, bueno, lo dicho, ¿no? O sea, en realidad no hay algunas sustancias que pueden bajar la presión, pero junto con bajar la presión, el problema es que la bajan de una manera no controlada. Por ejemplo, entonces el tema es que hay sustancias dentro de la naturaleza que bajan la presión y no uniforme. La diferencia con un tratamiento farmacológico es que uno logra un control de la presión en que ni las caídas son muy bajas ni las subidas son muy altas. Porque tanto daño, o sea, cuanto más variable, cuanto más haya esas bajadas y subidas de presión, y bajadas y subidas de presión, y bajadas y subidas de presión, ¿no? Esa variabilidad de la presión arterial produce muchísimo daño en órganos blancos. O sea, uno de los factores por los cuales la hipertensión daña el órgano blanco no solamente es que esté muy alta, sino que sea muy variable. Si la presión es muy variable, puede producir, sin necesidad de ser muy alta, mucho daño. Y el problema es que si bien existen sustancias, que seguramente pues deben haber 500.000 hierbas que producen, que pueden bajar la presión, no la bajan de una manera controlada, no hay de una manera que uno pueda tener un patrón y que no se mueva que se mueva siempre dentro de un margen que le dé al organismo un espacio dentro del cual siempre la perfusión sea buena, porque si usted, por ejemplo, toma un médico, está hipertenso, se toma una de esas sustancias, la presión se cae. En ese momento su cerebro deja de recibir recirculación, su riñón también, y después se sube. En ese momento su cerebro y su corazón le llega una inundación de sangre y después se vuelve a caer, me explico, entonces eso produce Claro, por daño, supuesto. tanto daño como a mantener la presión arterial alta. Claro, ese es el gran peligro de los remedios naturales, que no sabemos cómo van a afectar o cómo van a mejorar esa presión arterial en cada paciente, No porque son cada cuerpo actúa predecibles. de forma diferente. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta de Brian Silva y dice así: ¿el ejercicio isométrico progresivo es contraindicado para hipertensos o es indicado el ejercicio de este tipo? Bueno, en realidad, nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, y eso quisiera de alguna manera dejarlo claro. En medicina es bien difícil hablar, o sea, si nosotros hablamos de esa manera, el hipertenso no existe, es una abstracción. ¿Me explico? No existe el hipertenso, nadie conoce a alguien que sea el hipertenso. Es una abstracción, no existe. Es como decir la mesa. Hay mesas de 2 patas, de 3 patas, de 5 patas, hay mesas que no tienen patas, hay mesas colgadas del techo. ¿Me explico? Existe Juan Pérez que es hipertenso
Y Juan Pérez, que es hijito de Lola Pérez, y que sufrió de diabetes. ¿Me explico? Existe la persona en particular con determinadas características. Entonces, ahora, recomendaciones generales, sí, las hay. Ahora, sigamos, por ejemplo, si este señor es un hipertenso leve, puede hacer el ejercicio, casi cualquier tipo de ejercicio. No es el más recomendable el isométrico, ¿no? Los ejercicios dinámicos son los mejores, bicicleta, caminar, correr, son los ideales en general para todos. Pero si, digamos, una persona que vive apasionada por su, digamos, quiere hacer sus ejercicios para verse mejor, por sus músculos se vean torneados, qué sé yo, y tiene hipertensión, y tiene su hipertensión bien tratada, pues puede hacerlo, ¿no? ¿No? Entonces, digamos, no es que se va, pero primero hay que tratar la hipertensión y tenerla controlada, ¿no? Ahora, en eso del ejercicio, digamos, hay gente que es muy fanática. El ejercicio, le preguntan a Federer, no sé si conocen a Federer, que es un tipo que juega tenis. Es el mejor jugador de tenis por largo, es buenísimo. Entonces, y me pregunta de Federer, ¿y por qué juega tenis? Es que me divierto mucho, dice. ¿Me entienden? O sea, el ejercicio tiene que ser hecho de esa manera. Claro, Fede gana un montón de plata, pero él juega porque le gusta. Digo, Lo disfruta. seguramente si no le pagaran también jugaría. Porque, aparte, el tenis es bien bonito. Entonces, le digo, entonces, tampoco se trata de quitarle a alguien su deporte favorito, pero que lo haga bajo condiciones y con el tratamiento que corresponde. ¿Me explico? Listo. Y para divertirse, encontrarle la verdadera razón a las cosas. Si se puede divertir igual haciendo un ejercicio dinámico, sería lo ideal. Así es, seguimos con la pregunta de Paola Díaz. ¿Cuáles son los rangos normales de la tensión y en un oxímetro de muñeca digital confiable para medirlo? A ver, ¿podrías repetírmelo? No entendí bien. A ver. ¿Cuáles son los parámetros normales de la presión arterial en un oxímetro de muñeca confiable? Bueno, digamos, el oxímetro, creo que se ha confundido. Vamos por parte. Creo que se trataba, su pregunta era de un tensiómetro de muñeca, algo así. Sí. Bueno, pero vamos a responderle porque ahora está de moda el oxímetro también. De repente piensa que la presión, ¿me entienden? O sea, es que estamos en una epidemia, ¿no? Entonces, quiero que la respuesta sea amplia. Discúlpenme si me extiendo. El oxímetro es un aparato para medir el oxígeno disuelto en sangre. ¿Me explico? Entonces, es para eso lo que sirve un oxímetro. Entonces, un oxímetro no mide la presión, mide el oxígeno. Ahora, si usted tiene una oximetría que está alrededor de 95, es normal. Por debajo de 90, usted tiene que recibir oxígeno e irse corriendo, ¿no?, a un centro asistencial, porque por debajo de 90 probablemente va a ser, eso es con respecto al oxímetro, que es un aparato para medir oxígeno, cuando nosotros tenemos algún problema respiratorio pulmonar. Entonces lo sacamos del juego y ahora nos quedamos con el tema que nos compete, que es la hipertensión. Hay tensiómetros de brazo y hay tensiómetros de muñeca. Los dos son buenos. Lo que ocurre, y lo ideal es confrontarlos, las mediciones, contra los tensiómetros de mercurio, los antiguos, los tensiómetros de brazo. Dentro del de muñeca y el de brazo es más eficiente, pero el de muñeca es bastante bueno y bien utilizado, siguiendo todas las normas que la doctora les dijo hace un ratito. Entonces, va a ir perfecto ese control de la presión. Entonces, no es que sean menos o más buenos. Lo que pasa es que las personas donde más se equivocan es en seguir los pasos. Como es más rapidito, el de muñeca se lo pone, aprieta el dedo, ya, la presión. Y de esa forma no es. O sea, hay que seguir. Tomarse la presión es como una ceremonia del té, ¿me entiendes? Usted se pone, se relaja,
Le ponen el tensiómetro, se vuelve a relajar, le pone, la otra persona le aprieta el dedito. Y es una cosa que se tiene que hacer con tiempo, con calma, bien hecha. Háganse la idea de una ceremonia del té. Ustedes saben que muchas veces después de la ceremonia del té, el té ni siquiera se lo toman. Seguimos. Por acá preguntan, doctor, esta pregunta también es muy importante. Dice, recientemente le acaban de diagnosticar hipertensión a mi papá, nada grave. Me gustaría saber si esto es 100% hereditario. Es una pregunta compleja. Lo cierto es que los tigres tienen rayas, ¿no? Usted, por ejemplo, si usted ve un hijo de tigre, en un zoológico, pues, ¿no? El hijo probablemente tenga rayas, pero usted tiene la composición genética de dos personas. Tiene la composición genética de su papá y tiene la composición genética de su mamá, que ambos, y hay un chocolateo de genes, digamos, se combinan esos genes, entonces por ahí usted salió afortunada y no tiene el gen de la hipertensión, pero lo más probable, porque el gen de la hipertensión es muy frecuente, es que pueda tener por lo menos alguna carga genética para hipertensión, ¿sí? Eso sí, probablemente lleve carga genética, si su papá es hipertenso, usted lleve carga genética para hipertensión, lo que no significa de que tiene que ya, pues su vida está acabada, no, 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 lo que significa es que tiene que llevar un control para en algún momento encontrar, ¿por qué? Porque lo más probable es que también haga una hipertensión de grado leve, por el mismo comportamiento genético de la enfermedad de su papá, y si usted la sabe evaluar y reconocer a tiempo y hace sus seguimientos, usted sí ya está avisada de que puede tener hipertensión. Ahí ya no puede decir, no, yo no sabía nada, me agarró de sorpresa. No, no, no. Ya ahí tiene un aviso fuerte y claro de que un familiar cercanísimo tiene hipertensión, entonces tiene que hacer chequeos regulares para evaluar la presión. Y por supuesto, mejorar tu alimentación, el consumo de alcohol, disminuirlo y todas esas herramientas que ya el doctor ha dicho anteriormente. Otra pregunta por acá que me están haciendo que es importante. ¿Cuál es el mejor fármaco para la hipertensión? El que le asiente a cada persona. O sea, digamos, es que hay, a ver, nuevamente Octavio Paz decía que los latinoamericanos tenemos dos problemas. Uno es nuestra falta de respeto por la realidad. O sea, nosotros podemos ver una realidad y nos imaginamos otra realidad alternativa donde todo es más bonito. Y donde hay, ¿no? Y la otra forma de ser es que nosotros creemos en soluciones mágicas. Que hay una pastilla que cura todo. Lamentablemente, no existe esa pastilla que cura todo, y aquí en Vortex somos personas honestas. O sea, hay muchos tratamientos para la hipertensión, ninguno es perfecto, y por eso es que hay tantos, porque hay que ir explorando qué medicamento es el que mejor le hace a tal a cual persona. No existe esa panacea que lo cura todo y que no tiene ningún efecto. No existe. Y tampoco existe el fármaco que solo pueda curarlo. Tiene que seguir una serie de pautas, las que acaba de mencionar la doctora, que van simultáneamente para su tratamiento. Me explico. Entonces, no es que este es el mejor tratamiento es el que mejor va con determinada, por ejemplo, si el paciente es diabético, probablemente los ARA2 sean la mejor alternativa. Si el paciente es un coronario, por ahí un beta bloqueador sea la mejor alternativa. Si el paciente es una gestante, probablemente el alfa-metildopa sea la mejor alternativa. Cada paciente tiene su medicamento ideal. No hay uno ideal para todos. Sí, cerrando con esta última pregunta, doctor, lamentablemente tenemos muchísimas más,
pero bueno, hasta acá va a llegar el live del día de hoy. La pregunta es la siguiente: ¿qué cifras se deben considerar para ser hipertensos? Mira, lo cierto es que yo creo que cualquier presión, digamos, mira, el tema es que dan muchas cifras. La que yo tengo para mí, si una persona tiene más de 135 y de sistólica y 85 de diastólica, ese paciente es hipertenso para mí. Ahora, dependiendo de las guías, hay guías europeas, americanas, peruanas, chilenas, chinas, australianas. Cada quien tiene su número, pero confunden. Lo que yo he podido, tratando de simplificar, porque es sobre 135,85, el paciente tiene muy altas probabilidades de ser hipertenso. Y sobre 140,90 es hipertenso. Ok, bueno, cerrando con esta pregunta, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, doctor, pero muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy. Yanis, un gusto. A todos, También, gracias. Gracias también por su agradecemos paciencia. a toda la audiencia del día de hoy que participó activamente con las preguntas. Les invito a que se registren en la página de www.wortix.com. Se pueden registrar como pacientes y agendar una cita con el doctor Rodolfo Rojas o el médico de su preferencia. Con Nos esperamos Elian Gutiérrez. Elian Gutiérrez. Gracias, doctor. Nos vemos en un próximo live. Y bueno, no se olviden de seguir nuestras páginas en redes sociales. Nos vemos, hasta pronto.